Mis hermanos, muy buenos días. Qué bendición poder estar reunidos en el nombre poderoso de nuestro amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, gloria al Señor. Y les invito para que me acompañen de nuevo a la epístola de Timoteo. En el capítulo 3, ¿vale? Pero antes les voy a pedir yo se los voy a leer, permanezcan en el capítulo 3, yo les voy a leer el capítulo 1 de la primera de Timoteo, ¿sí? Que si lo podemos entender, es una carta no a una iglesia, es una carta personal que Pablo le envía a Timoteo, ¿sí? Entonces, pero que igual esa encomienda, ese favor, ese ruego que el apóstol Pablo hace a su hijo espiritual, ¿sí? Y como él lo dice aquí, verdadero hijo en la fe, era una encomienda, era una carta personal que enviaba a él para que fuese aplicada en la iglesia, ¿sí? Y yo pienso que es una carta, y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, eso es una carta que le envió a Timoteo. Yo no soy una persona que soy de tutear, yo tuteo con mucha confianza con mi esposa, con mi hijo, pero para empezar y aprovechar de Timoteo, es una carta que el Señor te envía a ti, Maritza. Es una carta que el Señor te envía a ti, Ever. Es una carta que el Señor te envía a ti, no solo a Timoteo, a Cristian, a Alejandro. Es una carta que el Señor me envía a mí. ¿Para qué? Para lo que venimos escuchando durante toda la alabanza y todo lo que la hermana Laisa nos fue introduciendo prácticamente en la palabra, porque la iglesia necesita de un orden, ¿sí? Y somos casa de Dios, casa de Dios. Y muchas veces invitamos a las personas a la iglesia o las recibimos abajo y les decimos bienvenidos a casa, bienvenidos a la casa, ¿sí? A la casa de Dios. Y a menudo se vuelve como un cliché, como una costumbre el decirlo, pero no es así, es real, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la asamblea se reúne y la iglesia se reúne, nos reunimos todos juntos, hay algo muy especial, hay algo muy diferente, que cuando uno entra en el lugar secreto a hablar con papá, es una relación con él muy diferente a cuando la iglesia se reúne toda como un solo cuerpo. Dice que los ángeles son todos así, adorando y exaltando, ¿sí? Dice que enseguida de cada uno de nosotros está la misma presencia de Dios. Y cuando empieza la alabanza, está el mismo Jesucristo enseguida de nosotros, alabando al Padre. ¿Sí? Por eso es que yo me acuerdo una vez de que yo les hablaba como con mucha cosita y mucho como llamando la atención a la iglesia, de que cuando nosotros nos reunimos debe haber mucha honra cuando se comienza la oración, cuando comienza el tiempo de alabanza, cuando comienza a ser predicada la palabra de Dios, porque es
que nosotros de verdad lo entendiéramos de qué es lo que ocurre, no nos levantaríamos para nada de la silla. ¿Sí? Entonces dice el apóstol Pablo a Timoteo y a cada uno de nosotros: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro, de nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, que Pablo y Timoteo, Pablo en esos momentos estaba saliendo de la cárcel y se dirigía a Macedonia junto con Timoteo. Pero Pablo le pidió comedidamente a Timoteo de que se quedara en Éfeso como pastor de la iglesia, ¿sí? Y le hace con ello todas aquellas instrucciones de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso y de lo que era necesario de que cambiara, ¿sí? Amén, vamos bien. Entonces dice, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaren doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías. Y me salto al versículo 5 del capítulo 1. Pero el propósito de nuestra instrucción, dice, es el propósito para lo cual nosotros hemos sido enseñados. Es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Amén. Entonces, ahora sí está sonando. Estaba apartado el micrófono. Yo les invito a que me acompañen ahora sí a Primera de Timoteo, en el capítulo 3. Y como lo sabemos del énfasis de este mes de junio, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. El nombre de Timoteo dice que es un hombre que honra a Dios, ¿sí? Pero también fue un hombre que honró ¿a quién? A Pablo. Según los historiadores, la carta de Timoteo fue escrita por el año 61, 63 después de Cristo, y nos dicen que Timoteo fue instruido en la palabra de Dios desde su niñez, pero tuvo un instructor que no fue su padre, fue su madre y su abuela, ¿sí? Y su padre había muerto a temprana edad de Timoteo, y por ende el padre de Timoteo era griego y la madre de Timoteo era judía. Entonces era algo en lo cual beneficiaba mucho a Pablo y a Timoteo mismo para llevar la palabra del Señor. Entonces, como lo decíamos ahora, se nos vuelve un cliché que no debe ser así, el que estemos recibiendo, el que estemos hablándole a los nuevos creyentes, a las personas que vienen a visitar nuestra iglesia, a la casa de Dios, porque es una realidad. Está la casa de Dios. Dios está aquí. Dios está aquí, aquí sentado en primera fila, escuchando qué habla este hombre de él. Si es una palabra de verdad, ¿sí? Y eso era lo que le preocupaba a Pablo, lo que se estaba enseñando en la iglesia de Éfeso, que no estaban enseñando lo que era. Y a través de Timoteo, Pablo debía colocar orden en aquella iglesia, en la iglesia de Éfeso. Y el resumen de esta carta lo podemos ver, el corazón del resumen de esta primera carta a Timoteo lo podemos ver en
Primera de Timoteo 3, capítulo 14. Si alguien lo tiene, le pido el favor que lo vuelva a leer. Vale. Escribo esto aunque tengo la esperanza de pronto haber, para que sin tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es la iglesia de Dios vivo, columna y soporte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. ¿Es hasta el 16, mismo? Sí, por favor. Dios se ha manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Ese es el resumen de la carta. El resumen sería que la iglesia es la casa de Dios vivo, que debe estar en orden porque es la encargada de resguardar la verdad. Y no solo de resguardar la verdad, sino de qué? De exhibir la verdad. ¿Y eso se hace a través de qué? De la iglesia, a través de la predicación de la iglesia. ¿Sí? Es algo que nos corresponde a nosotros. Amén. Y fue algo para lo que Timoteo un día fue instruido desde su niñez. Fue algo para lo cual Samuel fue instruido desde su niñez. Y fue ese pacto que hizo la mamá de Samuel con Dios, cuando no podía tener hijos, y dijo que ella lo dedicaba a Dios en el momento en que pudiera tener un hijo. ¿Sí? Es algo que para lo que nosotros un día, cada uno de nosotros cuando empezamos desde nuestra niñez, porque hubo unos que nacieron, que dicen, en cuna cristiana, ¿sí? Pero nosotros también fuimos niños espirituales y hemos sido instruidos en la palabra. Pero que no, Timoteo no se quedó niño, Timoteo creció. Nosotros hemos crecido en el conocimiento del Señor. Y así como Timoteo, un día Pablo le entrega todas estas recomendaciones, hoy para nosotros también están estas mismas recomendaciones. Porque la casa del Señor debe ser, ¿qué? Ordenada. ¿Sí? Después de anoche haber terminado el estudio, esta mañana me levantaba a repasar. Toda la noche me la pasé también predicando. Y el Señor me regala y me regala. Y me puse a organizar mi alcoba. Entonces cogí la escoba, quité 2 tapetes que hay al lado y lado de mi casa, de mi cama, y me puse a barrer y a recoger los reblujos que llamamos en mi país. Y me hablaba el Espíritu Santo y me decía, eso es lo que debes hacer con mi casa. Empezar a quitar reblujos, empezar a quitar cosas, ¿sí?, que nos están estorbando en nuestro ministerio, que solamente Dios y nosotros sabemos, ¿sí? Y empezaba y me agaché y vi por allá unas cajas de arreglo de uñas de mi esposa, de unas cosas, ¿sí?, cosméticos. Me toca aquí hablar con mi esposa para que me ayude a arreglar la alcoba, a quitar esos reblujos. Pero sabe que no solamente nuestra esposa nos puede ayudar en eso material, nuestra esposa también es de mucha ayuda en lo espiritual, en nuestro ministerio. ¿Sí? Entonces, qué bonito cuando en nuestro diario vivir nos relacionamos con todo lo espiritual y encontramos cosas a medida que va pasando el tiempo en nuestro día y podemos saber de que hay esa conexión espiritual y que el Señor nos habla a través de cosas. Es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender que el Señor está con nosotros,
que nosotros somos la habitación de Dios, que no es lo que nos enseñaron en un tiempo de que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Nosotros no somos reyes de este reino, mis hermanos. Nosotros somos sacerdotes, ¿sí? Y somos morada del Rey de Reyes. Amén. Entonces, eso que un día nos enseñaron que nosotros somos reyes y sacerdotes, eso no es cierto. Nosotros somos sacerdotes, ¿sí? Nosotros somos sacerdotes de nuestra casa, ¿sí? Pero el rey de este reino es el Señor, y al cual nosotros nos debemos sujetar. Nosotros somos mayordomos de todo lo que hay en nuestra vida. Nosotros no somos los dueños, nosotros no somos los reyes. Nosotros solo somos mayordomos y debemos ejercer una mayordomía sobre esta casa, que es su casa, su morada. Yo soy su hogar, lo cantamos, ¿cierto? Pero tantas cosas cantamos tan bonitas y nos llenamos de un sentimiento y nos conectamos, pero si es real, está la morada del Señor, está la morada del Señor bajo el control del Señor, de Dios. Y vamos a desglosar esta en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el 14. Vamos a mirar 3 recomendaciones que hace Pablo a Timoteo. Y le dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. ¿Saben que Pablo no pudo llegar? ¿Saben que Pablo no pudo llegar? Pero Pablo estaba tranquilo porque sabía a quién había dejado encomendada esta misión. Antes Pablo en la segunda de Timoteo le pide a Timoteo que vaya donde él. Pero Pablo estaba tranquilo porque él sabía que su hijo verdadero en la fe no le iba a quedar mal, ¿sí? Con todos los problemas que iba a tener Timoteo, con todos los problemas que se nos presentan a nosotros, con todas las preocupaciones, con todas, el Señor es el que nos ayuda, el Señor es el que nos levanta, el Señor es el que nos alienta. ¿O quién sostuvo a Timoteo desde su niñez? Si estaba a toda hora buscando la instrucción del Señor. ¿Quién sostuvo a Samuel? ¿Quién sostuvo a Moisés? ¿Quién sostenía a los mismos levitas? Eran los que se encargaban de la adoración, los sacerdotes. Ellos no trabajaban, se dedicaban totalmente a la adoración, al arca, al tabernáculo, a cuidar de los utensilios. Dios los sostenía. ¿A través de quién? Del pueblo. El pueblo sostenía a los levitas, ¿sí? Entonces no nos podemos preocupar porque papá no nos deja solos, a pesar de todas las preocupaciones, a pesar de todas las angustias. La misma palabra del Señor nos dice que en el mundo siempre vamos a tener aflicciones, pero nos dice: mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Así es. Dice, así que Pablo hace un llamado a Timoteo para que vaya y ponga en orden la casa. Y en el capítulo 3, en el capítulo 1, dice Pablo a Timoteo de las cosas y las falencias que estaban pasando en la casa del Señor.
Y una de ellas era la advertencia contra las falsas doctrinas, contra las extrañas doctrinas, contra lo dudoso que se enseña en las iglesias, ¿sí? Y lo podemos ver hoy día. ¿Cuántas cosas no salen de un púlpito? ¿Cuántas cosas no salen de personas, hombres buenos, predicando cosas extrañas? ¿Sí? Predicando lo que no es, predicando prosperidad, predicando las obras, que tenemos que hacer muchas cosas para que el Señor se agrade de nosotros. Si Dios ya se agradó, nosotros no tenemos que agradar al Señor para ser salvos, nosotros ya somos salvos. Nosotros debemos agradar al Señor porque le amamos, porque sale de nuestro corazón, porque Él ya nos amó primero, si dio a su Hijo por nosotros. Entonces ese amor y ese querer agradar de nosotros debe ser algo que debe salir de nosotros muy fácilmente, no nos debe causar ningún esfuerzo, ningún dolor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque le amamos. Porque sabemos todo lo que hizo su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sí? Entonces, una de las preocupaciones de Pablo era que fuese a la iglesia y hablara con todos estos predicadores que estaban en Éfeso hablando cosas que no eran, hablando cosas extrañas. ¿Sí? En el capítulo 2, Pablo hace un llamado a la oración. Y estamos hablando de columnas y baluartes de la verdad. Y la oración es una columna, pero tremenda de la iglesia. Y que no corresponde solo a unas personas, a todos. ¿Sí? A todos nos corresponde la oración. Todas las personas que en mi casa conocemos de la palabra del Señor, fuimos llamados al conocimiento de la palabra por una persona que se puso en la familia. ¿Sí? Por una persona en oración. Yo no estoy diciendo que es que no hay que salir, no estoy diciendo que no hay que ir a impactar a las personas que no creen, no. Hay que hacerlo. Y si lo leemos aquí, es lo que manda la palabra. Pero la oración del justo, ¿qué tiene? Tiene mucho poder. Y créame que es algo que le falta a la iglesia. Oración. Es algo que me falta a mí, oración. ¿Sí? Han pasado muchas cosas en estos 3 años y nos preguntamos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué yo? ¿Por qué no los otros que ya estaban? ¿Sí? Pero sabe que Dios tiene un propósito con todo. Y lloramos y nos negamos y nos cuestionamos. Pero eso pasa cuando somos nosotros, cuando estamos razonando naturalmente en nuestro espíritu. Pero cuando sabemos que no somos nosotros, sino Dios en nosotros, es diferente. Hermanos, les voy a decir algo. Si por mí fuera, yo no estaba aquí parado. Si por mí fuera, pero solamente Dios me ha colocado aquí, solamente Él. ¿Sí? Y me pasa el pastor muy orondo. ¿Saben qué es orondo? ¿No saben qué es orondo? Un colombiano que diga orondo. ¿Qué quiere decir orondo?
Orondo. Muy amplio, muy tranquilo, muy confiado. Y entonces que ya el próximo mes ya me vi 2 veces es que predicando. ¿Eh? Y le digo ya a mi esposa, ¿cómo ve el pastor? Y a Juanjo, ¿cómo ve el pastor pues? Mi esposa me dice, gloria al Señor. Padre, gracias porque eso me va a exigir más. Porque eso me va a llevar a comprometerme más. Eso me va a llevar a leer más, a instruirme más. Eso me va a llevar a que Él crezca más en mí y yo decrezca más. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y va cuadrando el horario, hermano. El apóstol Pablo le habla a Timoteo de la oración. Ya lo hemos hablado. Tenemos que clamar y clamar y clamar más al Señor. El Señor está de nuestro lado. Él solo necesita ver corazones dispuestos, corazones entregados a Él. Y créase que vamos a ver como los que antes participaban de este culto, ahora años que decían que se subían las personas, créase que eso va a pasar. En el nombre de Jesús eso va a pasar. Y no es porque mi hermana Jenny va a traer a todas las personas de Venezuela, a todas las familias. Eso va a ayudar en parte. Eso va a ayudar. Eso va a ayudar. Pero créase que el Señor lo va a hacer por la predicación de la iglesia, por la oración de la iglesia. Amén. Mire, he escuchado en muchas oportunidades por todo lo que ha pasado esta iglesia, por las divisiones, ¿sí? ¿Y dónde está la iglesia? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Quién la sustenta? El Señor. Su verdad, su palabra y la iglesia misma. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿Qué dice la palabra del Señor? No teman, ¿sí? No temas porque yo estoy contigo. No desmayen porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y a la iglesia le dice, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Entonces, siempre le ayudaré ¿con qué? Con las fuerzas de nosotros. Si fuera por las fuerzas de nosotros, esta iglesia ya estaría cerrada y muchas más. ¿Sí? ¿Qué dice la misma palabra del Señor? Que las puertas del Hades ¿qué? No prevalecerán contra la iglesia. Contra la iglesia. ¿Pero qué necesita? De iglesias vivas. Iglesias de un Dios vivo. Porque creemos a una palabra viva. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Sí. Es viva y es eficaz. Pero va a ser viva, va a ser efectiva, porque la palabra es viva, a través de hermanos, de hermanas, no solo de hermanas, y de hermanos, que actuemos, ¿sí? Que salgamos. Hay unos que el Señor ha dado dones y tienen esa facilidad para salir a evangelizar, hablar de la palabra, para ir a los centros médicos, para ir a la policía, ¿sí? Hay otros que la palabra la vamos a llevar a través de la predicación de ella, otras con nuestros compañeros, con nuestros clientes. Es esto.
Esto es lo que quiere el Señor de nosotros, que estemos unidos, unidos como un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Entonces, si vemos aquí, hablo de 3 preocupaciones que tenía Pablo que le encomienda al apóstol Timoteo. Y esta tercera habla sobre los requisitos de los obispos. Palabra obispo se refiere a aquellas personas encargadas de dirigir la iglesia, los responsables. El obispo es el anciano, el obispo es el pastor, ¿sí? Y cuando habla de este problema de dirigir la iglesia y de lo que se necesita para que la iglesia esté en orden, y habla de los obispos, eso también nos toca a nosotros como hombres en casa, de organizar nuestra casa, ¿sí? Porque ¿cómo podemos hablar de una iglesia, de poder organizar nuestra iglesia si nuestra casa es un desorden? ¿Mm? Como obispos, como sacerdotes, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué Pablo le da a su hijo espiritual Timoteo todas esas instrucciones? La respuesta es porque la iglesia es la casa de Dios y su casa debe reflejar su dignidad. La casa de Dios debe estar ordenada. Así de sencillo. Debe haber orden en la casa de Dios. Pero si vamos de nuevo al corazón de esta primera carta de Timoteo, en el versículo 14, cada una de estas declaraciones tiene un significado profundo e íntimo respecto a la dignidad de la iglesia. Y una de ellas es para que sepamos cómo se debe conducir en la casa de Dios. ¿Sí? Y se los explicaba que en la casa nosotros los hombres somos la autoridad. ¿Sí? En nuestra casa nosotros los hombres somos la autoridad. Y no se trata ni de machismo, ni de autoritarismo. Es algo que es incuestionable. ¿Sí? Incuestionable. ¿Por qué? Porque es un orden que no es porque nosotros queramos, es porque es un orden de Dios en la casa, ¿sí? Y no se trata de maltratar, no se trata de esclavizar, de nada de eso. Porque nuestras mujeres no se van a sujetar a nosotros si nosotros nos sujetamos primero a Dios, ¿sí? Hay orden en todo. Es que es en todo, ¿sí? Las reglas de la casa de Dios son determinadas por el dueño, que es Dios. Las cosas se hacen a la manera de Dios y no de los hombres, como para que recordemos de nuevo de la mayordomía, ¿no? De que todo lo que hay en casa no es de nosotros, está bajo nuestro cuidado. Nuestra esposa está bajo nuestro cuidado, nuestros hijos están bajo nuestro cuidado, el orden de la casa está bajo nuestro cuidado. ¿Sí? Así es. No nos debemos de preocupar por nada, porque hay veces que las cosas se ponen complicadas en casa, pero si nosotros como sacerdotes tenemos una conexión que la debemos tener con papá, a él vamos a ir a decirle: papá, esto es tuyo, ayúdame, necesito que me ayudes. Entonces el Señor toma acción sobre la situación que esté sucediendo, con su hijo, con su esposa, con sus finanzas, con sus proyectos, con todo. La palabra de Dios dice: encomienda al Señor
tus proyectos, encomienda al Señor tus caminos. Confía en Él, confiemos en Él. ¿Y qué va a hacer Él? Él hará, si eso es su preciosa voluntad. ¿Cuándo? Cuando sea la voluntad de Él, Él hará. Amén. También dice en 1 Timoteo 3, la iglesia es la casa del Dios vivo. Primero, miramos que la iglesia es la casa de Dios. Cuando nosotros nos reunimos como asamblea, la iglesia es la casa del Dios vivo. En aquellos tiempos, ¿sí? En el Antiguo Testamento, la presencia del Señor era. Si alguien me puede buscar Éxodo 25, por favor. Y Éxodo 13:21, la presencia del Señor, de Dios, era sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es que la presencia del Señor siempre quiere estar con nosotros. Y en aquel tiempo la presencia de Dios era manifiesta en el tabernáculo, en el templo. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios fuese sobre su pueblo. Donde quiera que iba el pueblo, iba la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque los llevaban. ¿Quiénes lo llevaban? Los levitas, los sacerdotes, nadie más lo podía llevar. Porque quien tocara los instrumentos, moría. ¿Sí? O sea que no cualquiera podía llevar la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Sí. Éxodo 13:21, por favor. Alguien. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Amén. La presencia del Señor siempre está en nosotros. ¿Para qué? Para bendecir su pueblo. Amén. ¿Quién me puede leer Jeremías capítulo 1, versículo 9? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. De esa manera se manifestaba Dios en aquellos tiempos a su pueblo. Como se los decía ahora, para bendecir su pueblo, para hablarle a su pueblo. A través de los profetas hablaba a su pueblo, daba su mensaje. Y en Éxodo 25 dijo el Señor, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. ¿Sí? Para que yo habite entre ellos. De esa manera se manifestaba la presencia del Señor en su pueblo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó una vez que la presencia del Señor fue robada por el enemigo? Cuando el arca fue robada, ¿sí recuerdan? ¿Qué pasó? El pueblo de Israel iba a la batalla y las perdía todas, porque la presencia del Señor no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor estaba en desobediencia con Dios. Entonces, el que se la hayan robado no fue ¿por qué? Porque Dios quiso que pasase así. Y para enseñarle al pueblo de que apartados de Él, nada podemos hacer. Nada. Nada. Nosotros no podemos hacer nada. Sí podemos hacer cosas en nuestras fuerzas, créalo.
Créalo que podemos hacer muchas cosas en nuestras fuerzas y vamos a creer de que estamos bien. Pero mañana va a venir la enseñanza del Señor y vamos a ver cómo Él nos tira al piso y cómo cuando nosotros le glorificamos nos vuelve a levantar por su presencia. Pero en este tiempo la presencia del Señor está en nosotros. Nosotros somos casa del Dios vivo. Y siempre donde vayamos, su presencia está en nosotros. Y no solamente está Dios Padre, está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. Estamos, mejor dicho, rearmados, iglesia. Y hemos sido instruidos, así como Timoteo desde la niñez, a través de su palabra. ¿Sí? Y por ende somos columnas y baluartes de la verdad. ¿Qué columnas somos nosotros? ¿Somos columnas fuertes o columnas débiles? Porque la palabra está ahí. La palabra ha sido enseñada a cada uno de nosotros. ¿De qué estamos hechos, iglesia? ¿De qué materiales está hecho nuestra columna? ¿Sobre qué hemos edificado? Sobre la verdad. Sobre la verdad. Hemos sido edificados sobre la verdad. Y lo que decía la hermana Laisa, que muchas veces nosotros nos cuestionamos de lo que somos, de lo que podemos hacer. Pero después de que el Señor esté en nosotros, el Dios vivo está en nosotros, de que el Espíritu Santo, de que hemos sido empoderados con el poder del Espíritu Santo, de que su Hijo Jesucristo está en nosotros, no nos podemos dejar amilanar del enemigo, de Satanás. Porque siempre que estemos en esta carne, siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener pruebas, siempre vamos a querer ser abatidos por el enemigo, por lo que nos pase. Pero si es que yo voy a la iglesia, no debería estar pasándome eso, yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo aquel no va? Eso es lo que quiere que el enemigo hacer en cada uno de nosotros. Quiere debilitarnos espiritualmente, quiere hacernos caer, quiere que abortemos la misión. Y un día llamó Pablo a Timoteo, porque él sabía que él tenía enfrente, a su lado, un hijo de verdad. Y él sabía de qué estaba hecho Timoteo. Nosotros sabemos de qué estamos hechos, debemos saberlo, debemos ser conscientes. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros? Que nos da temor. Nos da temor. Nosotros somos las personas más sociables para otras cosas, pero para las cosas de la iglesia no es una lucha espiritual, es una guerra espiritual. Yo recuerdo la primera vez que me pusieron a presidir. Uno debe tener honra con todas las cosas del Señor, pero uno después dice, pero es que es algo tan sencillo y como se le hace a uno de complicado decir las cosas que hay que decir, que son como 3 cosas, y son 3 cosas y se nos olvidan 2. ¿Pero por qué? Porque es una guerra espiritual, la cual debemos afrontar. Sí, es una guerra espiritual. Nosotros somos columnas, ¿sí? Sabemos de qué estamos hechos. Pero debemos entender que todo esto de lo que estamos hechos
está necesitando el mundo. Está necesitado el mundo de la verdad. Por eso Pablo le encomienda a Timoteo el ministerio de la piedad. Y eso es lo que nosotros debemos sostener. Y de lo que habla de que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y entonces dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Y dice, llevando la luz que hay en cada uno de nosotros, de Cristo a cada persona, ciudad y hasta el fin del mundo. Firmes en la verdad, creciendo en Cristo, haciendo discípulos. ¿Qué más necesitamos? Aplicarlo, hacerlo vida. La escritura, ¿por quién es inspirada? Por Dios. La escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, porque vamos a ser necesitados de que nos corrijan, para ser instruidos en justicia, a fin de que nosotros, los hombres de Dios, seamos ¿qué? Perfectos y enteramente preparados para toda mala obra. A buena obra, para toda buena obra. Para toda buena obra. Lo que pasa es que nos da temor embarrarla. Y vamos a creer de que vamos a hacer la obra mal. ¿Por qué la vamos a hacer mal si la palabra de Dios es viva y es eficaz en nosotros? Pero como muchas veces creemos que somos nosotros, por eso es que nos da temor. Porque siempre lo natural quiere salir por encima de lo espiritual. Y es más real lo espiritual que lo natural. Nosotros lo sabemos que es así. Es más real lo espiritual que lo natural. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. Bueno, vamos a ir terminando porque ya vi por allá un muchacho, lo conocí todo por dentro. Esa era la gran preocupación de Pablo y por ello todas las indicaciones para Timoteo. Pero también había una gran preocupación para Pablo, porque Pablo estaba cerca de la muerte. ¿Sí? Podemos mirar 2 de Timoteo 4. Si alguien, 4 del 1 al 8. Dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Dice, esto es algo parecido a lo que está sucediendo hoy, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumulan para sí maestros. Van de iglesia en iglesia, porque no les gustó lo que escucharon allí, y van acumulando maestros, y van buscando la iglesia perfecta, lo que ellos quieren oír, y volverán a los mitos. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, eso es lo que no queremos. Haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación.
Pablo se acercaba al final de su vida. Pudo mirar atrás sin lamentos ni remordimientos. ¿Por qué pudo mirar Pablo atrás sin lamentos ni remordimientos? Porque había cumplido, porque había corrido la carrera, ¿sí? Y miren lo que dice aquí. En estos versículos examina su vida desde tres perspectivas. La realidad presente del final de su vida, para lo cual Pablo ya estaba preparado. Pablo ya sabía dónde estaba parado, para dónde iba y qué había hecho. El pasado en el que había sido fiel. Qué bendición, ¿eh? Qué bendición tan tremenda que un hombre pueda decir ello. Voy a estar confiado de todo lo que se le venía porque había hecho la tarea bien. Y el futuro en el que anhelaba su recompensa celestial. Wow. Y dice el 6 del capítulo 4, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y dice, que es lo que acabamos de hablar, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y dice en el versículo 8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Bendito y alabado el Señor. Bendito mi Rey. Qué bendición que nosotros podamos también decir esas palabras con las que termina el apóstol Pablo. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que el Señor nos llene de valor, de pasión, y que nos haga entender qué es lo más importante en nuestras vidas.